Estamos en la antigua plaza del Hospital, que hoy conocemos como Placeta de las Monjas. Es uno de estos rincones de la Elda tradicional que, una vez más, actualmente se encuentra bastante diluido. Más que de una plaza, yo creo que estamos hablando de un ensanche, que además con el paso del tiempo ha ido perdiendo parte de sus rasgos que lo identifican como lugar público abierto, pero en cualquier caso nos interesa por varias razones. En primer lugar, porque a mis espaldas se encuentra uno de los edificios más antiguos del núcleo histórico tradicional de Elda, el antiguo Hospital de Pobres. Se construye en las últimas décadas del siglo XVII. Se trata de un conjunto que estuvo en activo durante varios siglos. En el siglo XIX parte de su estructura original desaparece, pero se conserva la ermita o capilla que formó parte de ese antiguo hospital. Esa ermita o capilla está actualmente enmascarada, se encuentra semioculta por los revestimientos y los enlucidos contemporáneos, pero si entráramos en el interior, si observamos algunos pequeños detalles constructivos, seguramente nos encontramos ante esa ermita de la Purísima Concepción que aparece en algunos textos antiguos y que, como he dicho, fue probablemente lo único que se salvó de la demolición que se produce en el siglo XIX del antiguo Hospital de Pobres. Además, estamos ante un espacio que históricamente es polivalente. No solamente albergó el hospital de la villa de Elda, sino que el solar o el espacio fue el lugar elegido por las carmelitas para implantar su colegio, que además tiene un arraigo muy importante en la Elda del siglo XX. Muchas generaciones de eldenses han pasado por aquí y mantienen vivo el recuerdo de este espacio educativo. Cuando desaparece el colegio y se traslada a su actual emplazamiento, el lugar es además temporalmente sede de la UNED. Esto lo recuerda poca gente, pero la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene una pequeña actividad aquí. Luego fue sede también del conservatorio y en las últimas décadas fue el lugar elegido por la Hermandad de Cofradías de la Semana Santa Eldense para tener su sede o su sede social. En definitiva, estamos ante un espacio, como he dicho, que ha sido empleado, utilizado para muchos fines, porque además está emplazado en un lugar, en un eje fundamental para las comunicaciones en el interior de Elda, el eje formado por las actuales calles de Independencia, Francisco Laliga, Antonio Maura, que permite una conexión rápida este-oeste atravesando el núcleo histórico de la ciudad. Nos interesa también este espacio porque se conserva uno de los caserones, de los inmuebles probablemente más llamativos de la Elda histórica. Se conoce tradicionalmente como Casa de las Gusanas y nos da una idea muy importante de las transformaciones que experimenta la Elda medieval para convertirse en una ciudad industrial. Nos vamos alejando paulatinamente del corazón tradicional de la villa, de las faldas o de los alrededores del castillo, y a medida que nos alejamos, poco a poco el paisaje va cambiando, sobre todo porque a medida que la comunidad crece, sobre todo a partir de los siglos XVIII y XIX, se van añadiendo una serie de edificaciones mandadas construir por familias que poco a poco van formando parte de lo que podríamos llamar la oligarquía urbana, un conjunto de familias que poco a poco van manejando el poder político y económico de una villa que se va transformando en ciudad. Fundamentalmente a partir de los siglos XIX y las primeras décadas del siglo XX, esta zona de Elda se va salpicando de edificios, de caserones o de construcciones como esta, que son el testimonio del creciente poder de estas familias. Un poder que se basa fundamentalmente todavía en la agricultura. Muchas de estas familias son terratenientes, son propietarias de tierras y viven fundamentalmente de rentas agrarias. Otras familias construyen estas mansiones o estas casas como reflejo de su creciente poder industrial, son propietarios de fábricas
de este paisaje de fábricas que empieza a formar parte de Elda desde los últimos años del siglo XIX, y en tercer lugar, algunas de estas casas, que veremos también a continuación, se mandan construir por profesionales liberales, médicos, abogados, que van haciendo dinero y van teniendo su prestigio social en esta época en la que la ciudad prácticamente despega. La que tenemos aquí, la Casa de las Gusanas, todavía se percibe en el medallón, en el dintel de la puerta de entrada, las iniciales RM, que nos recuerdan a Rigoberto Maestre, uno de los miembros más ilustres de la familia, que todavía hoy conserva la casa. El interior, hasta donde sabemos, hace justicia a la fachada externa, y en conjunto se puede decir que estamos ante una de las casas con más sabor, con más tradición de la Elda histórica. Por último, también interesaba este pequeño espacio, detenernos aquí unos minutos, para recordar que durante varias décadas el antiguo juzgado municipal se ubicó aquí, en la calle San Roque. Hay que recordar que esta calle San Roque hunde sus raíces también en época moderna, como otras ilustres calles de nuestro centro histórico, como la calle La Purísima, por ejemplo. Hace poco tiempo fue demolida, pero se consiguió salvar este peculiar escudo que durante años ha formado parte del paisaje de la calle, el escudo del juzgado municipal, que actualmente, tras su restauración, se conserva en el Museo Etnológico. Estamos en la calle Colón. Para los más viejos del lugar, hay que recordar que esta calle en las últimas décadas ha cambiado mucho, sobre todo a partir del ensanche que se produce a lo largo de los años 60, por tanto su fisonomía y su apariencia se ha transformado mucho. En esta calle, en la esquina con la calle San Roque, se ubicaba la antigua casa de Emilio Castelar. De ese espacio se conserva la placa que está a mis espaldas, que rememora y recuerda sobre todo el vínculo que tiene Emilio Castelar con Elda. Castelar es uno de estos personajes que no hay que descubrir en nuestra ciudad, pero que conviene recordar. Probablemente es uno de las figuras no solamente más representativas, sino menos discutidas de la ciudad. Castelar no es solamente uno de los presidentes de la Primera República, sino que además es un intelectual, un historiador, un gran orador, un político además implicado en los grandes problemas de su tiempo. Tiene además una vertiente muy interesante abolicionista de la esclavitud. Por tanto, estamos ante uno de estos grandes personajes que además siempre manifestó su vínculo con Elda, hizo gala de este vínculo con Elda, y yo creo que Elda ha entendido y ha interpretado el nexo con Castelar de una manera muy significativa. Espacios muy importantes de la Elda actual han dado su nombre, por ejemplo, el Teatro Castelar o la Plaza Castelar. La Elda contemporánea no solamente tiene este vínculo con la figura de este político, sabemos además que durante muchas décadas hay una
fuerte tradición republicana en nuestra ciudad, sobre todo en la década de los 20, la década de los 30, el republicanismo es muy importante en la ciudad y además la figura de Emilio Castelar es la que capitaliza esta experiencia, esa tradición republicana, es su figura de referencia, tanto por la importancia del personaje como por su repercusión en la historia de la época. De todo esto nos queda la placa de Castelar y alguna cosa más, pero sobre todo nos permite, a partir de un elemento de la cultura material, de una simple placa de bronce, hacer un recordatorio de toda esta experiencia acumulada, de la importancia del republicanismo en la ciudad y sobre todo del valor de algunas figuras emblemáticas que es importante tener como referentes en una ciudad, insisto, que necesita estos referentes. Hablamos de Castelar, pero podríamos hablar, por ejemplo, de Semperiguarinos, de algunos de los miembros de la familia Coloma, de Juan Rico y Amat, seguramente en época contemporánea hay alguno más, no quiero dejarme ninguno, pero es importante recordar que, sin ánimo de ser exhaustivos, no abundan los personajes cuya repercusión haya sido importante fuera de los límites del valle, de manera que es importante cuidarlos, conocerlos y que su experiencia y su ejemplo se difundan en la ciudad. Todavía hoy me sorprendo cuando hago algunas visitas guiadas con estudiantes de secundaria que no conozcan quién es Emilio Castelar. Seguramente algo estaremos haciendo mal o no estamos haciendo bien del todo cuando no somos capaces de contar a nuestra propia gente que hay personajes vinculados a Elda que han tenido una importancia, insisto, más allá de la frontera de nuestro propio valle. Por eso merece la pena pararse unos minutos en la calle Colón y en el entorno de la placa de Emilio Castelar para recordarnos que hay un personaje vinculado a la historia de la ciudad y que además alardeó e hizo gala de ese vínculo en muchos de sus escritos y en una parte muy importante de su experiencia vital. Por último, es importante recordar que la calle Colón ya nos adentra en un escenario nuevo, que es el que nos lleva al límite de la Elda histórica y de la Elda tradicional, precisamente a la calle nueva, al antiguo Carrer Nou, del que hablaremos a continuación. Este recorrido por el centro histórico de Elda, en este paseo,
Estamos en la calle Nueva y en sus alrededores. Probablemente la calle Nueva es la que mejor nos ayuda a entender el tránsito de la Elda antigua, de la villa medieval, a la Elda contemporánea, a la Elda de la industrialización y del crecimiento enorme que ha experimentado esta villa convertida en ciudad. De hecho, el propio nombre de la calle Nueva, antiguamente Carrer Nou, nos recuerda cómo el límite de la villa estaba en este entorno. Hacia el este estaba lleno de campos, de huerta, de pequeñas casas de campo o de granjas. Uno de los portales históricos de Elda, el portal del Chapitel, estaba al final de la calle del Mesón, donde estaba la posada. Es decir, estamos en un ambiente de periferia, de límites del núcleo histórico tradicional de la villa. De hecho, como he apuntado antes, uno de los cementerios, de los fosares, el fosar de Diego de Aroca, se situaba también en estos alrededores de la salida natural de Elda hacia Alicante, hacia el este. La calle Nueva, como decía, marca ese límite entre la Elda medieval y moderna y la Elda contemporánea, porque probablemente es el lugar, el escenario que elige un nuevo grupo social para manifestarse y para autorrepresentarse. Es decir, en la calle Nueva, a partir del crecimiento de la industrialización, a partir del crecimiento de la industria del calzado, se empiezan a manifestar a través de edificios y de construcciones la emergencia de este grupo social. Familias importantes de la villa deciden que la calle Nueva sea el lugar idóneo para ubicar sus casas, sus mansiones, sus caserones. Yo destacaría 5 espacios en esta calle Nueva y en su entorno, porque nos da una idea de la variedad de familias y de riquezas que aparecen en este escenario. La Casa de la Viuda de Rosas, la actual sede de la Junta Central de Moros y Cristianos de Elda, la Casa de Pepe Barata, la Casa de la actual Mancomunidad, la antigua Casa de Manuel Maestre, el Casino Eldense y la Casa de las Beltranas. Podríamos hablar de más, pero en el fondo estos pequeños ejemplos nos recuerdan cómo cambió Elda, sobre todo a partir de finales del siglo XIX, y este cambio viene de la mano sobre todo del crecimiento de la industria del calzado. Probablemente mucho tuvo que ver la llegada del ferrocarril en esa transformación. Desde 1858 era mucho más fácil comunicarse tanto con Madrid como con Alicante, las mercancías pueden entrar y salir mucho mejor. La llegada del ferrocarril sin duda cambió la vida de nuestros antepasados de una manera muy significativa, ayudó a cambiarla. Junto a la llegada del ferrocarril, en cierta medida, la crisis de la agricultura tradicional, como consecuencia de una serie de problemas medioambientales y de algunos problemas de dinámica interna de la producción agrícola, hicieron que poco a poco la ciudad fuera volcando sus ojos hacia la actividad industrial. Ayudó mucho a eso también la tradición comercial de la villa, la experiencia que había en el transporte de mercancías, en el mundo de la arriería, los vínculos que existían con algunas comunidades de los alrededores, la posición central en el Vinalopó entre la costa y la meseta. De manera que esto, junto a alguna pista que empezamos a entrever vinculada a la explotación del esparto, nos hacen comprender, o por lo menos acercarnos, a cómo fue ese cambio y a cómo en el curso de unas generaciones la Elda agraria se convirtió en Elda industrial. Ya a finales del siglo XIX empiezan las primeras fábricas y a lo largo del siglo XX se produce un crecimiento demográfico y urbanístico explosivo que convierte a Elda en la capital del Medio Vinalopó desde el punto de vista urbanístico y por la envergadura de la población que alberga. Y en todo esto se refleja y se escenifica en la calle Nueva. Encontramos casas o inmuebles vinculados a esta nueva burguesía, a esta oligarquía que se convierte en la dueña de la ciudad, vinculada a la industria del calzado y anexas. Encontramos también casas que todavía nos recuerdan cómo la explotación agrícola, la producción del campo sigue siendo importante, gente que vive de rentas y que también construyen sus mansiones y sus casas en este escenario que era el más representativo de la ciudad. Es una zona de nuevos ricos
y una zona también de viejos ricos. Y por último también encontramos casas o inmuebles que todavía conservan sus fachadas o algunos espacios tradicionales, que son las casas de grupos sociales que comparten con la burguesía capitalista, con los empresarios y con los terratenientes el control de la política de la ciudad. Hablo, por ejemplo, de abogados o de médicos. Sin ir más lejos, la familia del médico Beltrán, que era la propietaria de la actual Casa de las Beltranas, una familia en la que hay alcaldes y médicos, o la de Manuel Maestre, que es un abogado y político representativo de las primeras décadas del siglo XX. De manera que, a pesar de que en las últimas décadas la calle Nueva ha perdido parte de su pulso, y ya no forma parte del corazón comercial y de negocios de la ciudad, en el fondo es la ideal para contarnos ese cambio, ese tránsito entre dos mundos, el mundo tradicional y el mundo de la industria, el mundo contemporáneo. A partir de la calle Nueva, a lo largo del siglo XX, crece de manera desproporcionada, de manera desordenada, muy poco planificada, la Elda que conocemos, la Elda contemporánea. De hecho, seguramente el Casino Eldense es el espacio que mejor representa estos cambios. Se construye a principios del siglo XX, en un momento además de mucha efervescencia política, social y cultural. Es difícil entender el Casino o el Teatro Castelar, que es de la época, sin una Elda que intenta fabricar espacios acordes con la envergadura de una comunidad que crece mucho. Espacios de representación pública y social, como el Casino, donde se hacen negocios, donde sobre todo la nueva oligarquía de la ciudad tiene un espacio de representación propia, o el Teatro Castelar, que tiene que ver con el mundo del ocio, de los nuevos espectáculos del siglo XX, que luego además con el mundo del cine tendrá pues un lugar privilegiado en el marco de la ciudad. Es una ciudad de muchos cines también a lo largo del siglo XX. Volviendo a la calle Nueva, es importante recordar además que este paisaje de fábricas que va sustituyendo al paisaje tradicional de la villa se gesta alrededor de los nuevos barrios construidos en torno a la calle Nueva. Desde el siglo XVIII sabemos que existe un barrio nuevo en el entorno de las actuales calles, de la actual calle Méndez Núñez, en el entorno de la Casa de las Beltranas, y poco a poco los primitivos portales, es decir, las salidas tradicionales de la villa, como he comentado ya a lo largo de la visita, el portal de San Antonio en dirección oeste, el portal del Chapitero del Mesón en el tramo este, el portal de las Heras en las espaldas de la iglesia de Santana que comunicaba con Petrer, o el portal del Ángel al final de la calle de la Purísima, nos recuerdan que estos portales, estos espacios poco a poco van quedando reducidos, obsoletos, y el crecimiento de la ciudad va reduciendo al centro histórico a un lugar, a un espacio secundario. Una visita por el centro histórico de Elda inevitablemente nos tiene que llevar a una cierta dosis de reflexión. Como he comentado ya, la conservación del espacio es bastante problemática. Con el paso del tiempo se ha ido degradando, se ha ido diluyendo, es difícil de reconocer los rasgos distintivos de un núcleo histórico tradicional, de una ciudad vieja. De hecho, la propia denominación del barrio, casco antiguo, tiene un cierto punto degradante. Hoy en día los expertos en urbanismo y en historia, en fin, son partidarios de utilizar el término centro histórico, del núcleo histórico tradicional o de ciudad vieja, o de ciudad histórica, perdón, porque en el fondo es mucho más preciso y recoge mucho mejor parte de la identidad de la ciudad. En el fondo, el reto que tenemos también en el caso de Elda, por el problemático estado de conservación de este espacio de la ciudad, es un reto que tiene que ver con nuestra propia identidad. Es decir, solamente conservando o intentando integrar parte del centro histórico en el pulso de la vida de la ciudad seremos capaces de reforzar nuestra identidad. Algunos expertos nos dicen que de identidad no se come, pero es verdad que en las ciudades o los lugares que han sido capaces de potenciar la identidad y sobre todo reconocerse en lo propio, pues es mucho más fácil mantener la idea o el modelo de ciudad.
Y yo creo que es uno de los retos, no recuperar el centro histórico de la ciudad mirando exclusivamente al pasado, mirando el pasado con una perspectiva nostálgica o evasiva. El pasado es muy importante, pero realmente la clave para nosotros que trabajamos en patrimonio cultural no es solamente mirar al pasado como relato de lo que ha pasado anteriormente, sino recoger la experiencia previa para utilizar esa experiencia y adaptarla al futuro de la ciudad. El pasado tiene sentido si ese pasado materializado somos capaces de transportarlo al futuro. Dicho en otros términos, si no fuéramos capaces de recuperar lo que queda del centro histórico de Elda y darle coherencia, perderíamos una oportunidad para construir el futuro de la ciudad. Por eso el patrimonio cultural, el patrimonio material, los restos de las casas, de las calles, los propios nombres de estas antiguas calles y los elementos que todavía se conservan, hay que mirarlos no solamente como parte del pasado, sino como un activo de nuestro presente y nuestro futuro. Este es el reto que tenemos como comunidad. Es evidente que la ciudad crece sobre las ruinas de lo que ya existía, pero si ese crecimiento no es un crecimiento que sea capaz de integrar y absorber esa identidad, insisto, perderemos una oportunidad para que dentro de unas generaciones podamos hacer un paseo por este centro histórico en el que podamos reconocernos también en nuestras raíces. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.